Dentro de la pantalla. Fue entonces cuando un cuadro holográfico se materializó sobre la cabeza del recién llegado. Nombre, raza / diagonal especie, desconocida. Edad, desconocida. Habilidades, agilidad excepcionalmente alta, velocidad excepcional, reacción por encima del promedio, fluidez corporal alta, flexibilidad, destreza acrobática. Destrezas, especialista en combate cuerpo a cuerpo, maestro experimentado en el combate con cadena de espadas. Poderes, ninguno. Habilidad especial, ninguno. Fuera de la pantalla. Multiverso, videojuegos, universo, God of War, días antes de la visita de Odín, cabaña de Kratos. Cuando el combate entre el imitador y Jaiun llegó a su fin, Atreus, quien hasta entonces se encontraba sentado al lado de su padre, viendo con emoción los combates, se levantó repentinamente del taburete por la sorpresa. Su boca muy abierta y ojos altos reflejaban el grado de sorpresa e incredulidad que sentía por la presencia del duelista que apareció de la nada con un estilo violento y portando un conjunto de armas muy bien conocidas por él mismo, al menos, en cuanto al modelo de armas se refiere. Estas eran similares a las espadas que su padre había integrado a su arsenal durante un punto en su viaje. Por su parte, Mimir no era ajeno al sentimiento de sorpresa, aunque su reacción era más moderada y motivada por la curiosidad. Su cabeza afable que reposaba sobre una mesa cercana a Kratos y la chimenea, reflejaba una sonrisa que era acompañado por una risa de leve diversión mientras su mente pensaba en un nuevo comentario ingeniosamente sarcástico. Aunque su atención nunca abandonó las pantallas, no dispuesto a perderse ni un minuto de la transmisión. ¡Qué sorpresa inesperada! Si no hubiera visto el tono azulado de la piel, que es muy distintiva, por cierto, habría pensado que eras tú, hermano. Dijo Mimir, riendo entre comentarios de forma jovial. De repente empezó a reír un poco más fuerte cuando un pensamiento, una imagen mental de una posibilidad realmente chistosa cruzó por su cabeza. ¡Ja! Pero no. Parece que nuestro herrero amigo, Brok, decidió forjar sus propias espadas y replicar tu estilo, hermano. Debo decir que se mueve con mucha precisión, a pesar de ser un barril cervecero, azul y con patas. Atreus, quien estaba a punto de hacer un comentario acerca del nuevo sujeto, su estilo y armas, cubrió su boca por instinto, conteniendo una posible carcajada ante la imagen mental de Brok, lanzando maldiciones a cada instante sin importar a quién, mientras vestía un barril de cerveza y llevaba consigo un par de espadas similares a los de la pantalla y se movía torpemente en un intento inútil por imitar el estilo de combate de su padre, que es tan gracioso. Maldito mocoso come mocos. Sácame de tus pensamientos antes que decida dejarte en peor condición que cuando estabas enfermo, princesita, dijo la imagen mental de Brok en la mente extrovertida de Atreus, quien apenas podía contener la risa por lo hilarante que eran sus propios pensamientos. Por su parte, Kratos mantuvo su semblante serio como era habitual ante los hilarantes comentarios sarcásticos de Mimir, restándoles relevancia como siempre hacía cuando el mencionado contaba uno de sus chistes. Asimismo, restó de demasiada atención a la reacción de Atreus, y no porque no le importara su hijo, justamente era todo lo contrario. Lo dejaría reír y divertirse mientras estos extraños espejos se lo permitieran sin que se conviertan en una amenaza como casi todas cosas e individuos con quienes se topaban. Por otra parte, cuando Kratos observó las armas similares a las espadas del caos en diseño y funcionalidad, alzó una ceja en confusión e interés. Volvió su atención a sus propias espadas y luego se centró en la pantalla, mirando en silencio para encontrarse con la escena donde el nuevo duelista ejecutaba una serie de movimientos ágiles e ingeniosos que nunca pensó utilizar alguna vez con sus propias espadas, y con justa razón. Si bien era rápido y creativo a la hora de adaptarse, también ejecutaba muchos movimientos realmente innecesarios y demasiado floridos, algo que él claramente no haría, lo cual restaba efectividad a la hora de acabar rápidamente con un enemigo. Aunque esto no restaba nada a su habilidad, quedaba en evidencia que, a pesar que este espejo mágico declarara que estos individuos eran élites en su mundo, aún les quedaba mucho por mejorar. Sin embargo, sus cavilaciones fueron interrumpidas por Mimir, quien se dirigió a Kratos directamente. ¿Qué pasó, hermano? ¿No te gustó el chiste? Tengo muchos más de donde vino ese si este no te convence, dijo Mimir,
llevando una sonrisa mientras levantaba una ceja inquisitiva al observar directamente a Kratos. No, fue la única respuesta de Kratos. Una indudable negación a su propuesta, siendo también una negación de la calidad del propio chiste. Oh, pues qué poca falta de sentido de humor que tienes, hermano. Al menos, finge que te gustó, dijo Mimir, con fingida indignación para volver su atención a la pantalla. Aunque debo admitir, hermano, que nunca pensé que vería a alguien, aparte de ti, por supuesto, utilizar este tipo de armas tan sofisticadas en su uso, y hacerlo bastante bien. Aunque claro, ni se asoman a tu nivel, pero, hey. Cuando tú eres el estándar de excelencia, dudo que cualquier preparación sea suficiente. Ja, 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 mi padre es el mejor guerrero de estas tierras y más allá. Dudo que alguien lo pueda igualar en habilidad y poder. Dijo Atreus, recuperándose de su ataque de risa. Su tono reflejaba el orgullo de un hijo por los logros de su padre. Y no lo dudo, muchacho, pero que el orgullo y la arrogancia no se te suba a la cabeza. Nadie es completamente imbatible, ni siquiera tu padre, que podría ser un gran dolor en el trasero para cualquiera que lo desafíe. Dijo Mimir, su tono sereno al hablar cargaba el peso de una existencia de sabiduría casi infinita. Kratos gruñó, al tiempo que asintió aprobatoriamente. Incluso él reconocía este hecho, pues ya había sido vencido varias veces en el pasado. Aunque estas derrotas eran temporales, también eran un reflejo de cuán vulnerable y susceptible a la derrota y la muerte podría ser al enfrentarse a un enemigo superior en algún área de especialización. Haz caso a Mimir, chico. Nadie es invencible, dijo Kratos, su tono sereno y firme, pero no severo, reflejaban su experiencia de vida en cada carácter. Mimir asintió aprobatoriamente, con una sonrisa medio engreída porque sus palabras fueran aceptadas y transmitidas por el hombre. Por su parte, Atreus asintió sin réplicas, aunque respetaba la sabiduría y opinión de Mimir. Eran las palabras de su padre que tenían mayor peso. El hecho que éste simplemente concordara con el hombre de infinitos conocimientos lo hizo aceptar sus palabras y reflexionar sobre ellas al volver a sentarse y ver las pantallas. Multiverso, World Wide Web, Universo, Fundación SCP, Sala del Consejo O5. Asimismo, el sonido de los bolígrafos al escribir sobre el papel que pasaba desapercibido tras la música de fondo que complementa a la transmisión. En medio de este silencio que se había instaurado profesionalmente entre ellos mientras analizaban este cuadro descriptivo, uno de los miembros del consejo se pronunció. Supongo que podemos estar de acuerdo que el nuevo individuo, ahora identificado como M, es por lejos uno de los menos relevantes y preocupantes. Dijo el miembro 0, su tono vacío y monótono. Acto seguido, todos asintieron en un acuerdo silencioso. Algunos mientras lo hacían verbalizaban su acuerdo. Pero uno, siempre el más precavido y paranoico, y claramente el más veterano entre los miembros, se mostró en desacuerdo, al menos, con la última parte que afirma su colega. Liberando un suspiro cansado antes de dar su opinión. Si tan solo fuera tan simple este trabajo como categorizar manzanas en una cesta y decir cuáles están maduras y cuáles deben ser desechadas. No se me malinterprete, estoy de acuerdo con que es el menos impresionante de todos los que se han mostrado hasta el momento, pero discrepo con la idea que este sujeto no represente una preocupación, dijo el miembro 5 del consejo. Su voz madura, que cargaba consigo experiencia de años de servicio, capturaba la atención de todos con una facilidad hipnótica. Creo que en nuestra línea de trabajo ya lo deberían saber, no subestimen ninguna anomalía. En nuestras instalaciones tenemos a una criatura literalmente compuesta de agua, aunque es inofensiva, nos podría matar si fuera violentada. A esta declaración, los miembros del consejo asintieron nuevamente en un acuerdo silencioso, reconociendo la experiencia del miembro más viejo del consejo. Acepto sus palabras. 5. Me gustaría aclarar que no lo he descartado en ningún momento, solo lo categoricé en un nivel menor de preocupación con relación al resto de individuos que han aparecido en la anomalía. Dijo el miembro 0 del consejo. Mientras la conversación continuaba, los miembros del consejo dirigieron su atención a un asunto que apenas habían tocado hasta el momento porque su atención permanecía en las pantallas. Entonces, ¿qué información tenemos? ¿Cómo la población ha reaccionado a la existencia de la anomalía y cómo abordaremos el problema de la filtración de información anómala cuando esto termine?
dijo el miembro 5. Con la formulación de estas interrogantes, el silencio se instauró en la sala del consejo. Ninguno de los miembros emitió su opinión, a razón que cada quien aún formulaba una respuesta fundamentada en los datos recopilados del evento de las pantallas. El silencio que había perdurado por varios minutos finalmente fue roto por otro de los miembros del consejo, quien pidió permiso para hablar, más como una estrategia formal para captar la atención que por inclinación a la subordinación y el decoro. Sus dedos manipulando datos en una pantalla holográfica de un dispositivo de mano. Según los datos recientemente recopilados por nuestros agentes de campo, la reacción de la población global ha estado en el mejor de los casos, dividida. Sin embargo, no es nada bueno. Dijo el miembro 1, su voz transmitida en un tono formal demostraba gran profesionalidad. Dejarme explicarme mejor. Desde la aparición de las pantallas, la población global ha estado sumida en el miedo y la sospecha. Una reacción comprensible. De momento, la población permanece tranquila. Desconozco si la razón de este actuar es por influencia memética de las pantallas o por qué se encuentran tan distraídos en el entretenimiento que les proporciona estas. Lo que es parcialmente una ventaja que podemos aprovechar, mientras podamos para poder evitar que esto escale a algo mayor. Debemos recordar que esta tranquilidad es tan frágil como un cristal delicado y que esta situación rápidamente puede volverse en nuestra contra. Sin embargo, su monólogo fue rápidamente interrumpido por la intervención de otro miembro del consejo. ¿Volverse en contra de la fundación? Por favor, profundizar. Cuestionó el miembro 4. Su ceño fruncido transmitía tanto curiosidad como preocupación. Por supuesto. Permítame iluminarle. Mirad las pantallas, dijo el miembro 1. Su mano señaló la pantalla dimensional como si fuera un objeto digno de exposición, aunque no son directamente hostiles, representan algo que es mucho más peligroso que las agresiones directas. Representan una fuga masiva de información de otros mundos. La población civil lo puede ver como una novedad, una forma de entretenimiento, aunque también con miedo por lo que son y su origen anómalo que les hará cuestionar la verdad de nuestro mundo y el universo. Pero para nosotros nada de eso es bueno. Ver otra vez la pantalla, y le hago la pregunta, ¿qué hemos visto hasta ahora? Un universo distinto, un mundo de animales antropomorfos, una civilización de ellos que guardan relación con la milenaria China. Ahora estamos viendo otra civilización, una civilización no humana, pero semejantes a nosotros en la modernidad. Se ha confirmado al mundo la existencia de los elfos, kitsunes y otras criaturas que poseen características y poderes. Para la población civil esto será algo realmente sorprendente, pero debo recordar a todos que esto es apenas sorprendente para nosotros. La Fundación posee muchas más cosas que podrían superar en asombro lo que ahora estamos viendo. La comprensión cayó sobre todos los presentes como un balde de agua fría. ¿Entonces está insinuando que la probabilidad que la Fundación sea expuesta es alta? Dijo el miembro 3, con los ojos entrecerrados mientras su ceño preocupado se profundizaba. No digo que sea alta, digo que es inevitable. Pero, si esto ocurre, espero que para entonces hayamos encontrado una forma de mitigar esto, si no, y espero este sea el caso, de ocultar esta información o borrarlo de la mente colectiva de la población. Sin embargo, así como me preocupa que la Fundación sea expuesta, me preocupa que estas pantallas puedan revelar muchas otras cosas. Horrores cósmicos que la población civil no debería tener conocimiento. Es menester que encontremos una solución a todo este desastre. Las consecuencias de esta posible fuga de información son astronómicamente devastadoras para la Fundación, pero sobre todo para la humanidad y los gobiernos. Concluyó el miembro 0. Sus ojos cansados escaneaban la sala del consejo, al tiempo que limpiaba el sudor de su frente con un pañuelo. La conversación concluyó con un asentimiento colectivo de los miembros restantes, mientras la sala del consejo se convertía en un hervidero de tensiones que eran acompañados por esfuerzos individuales y colectivos para desarrollar una manera de evitar un desastre de clase K o superior o, en el mejor de los casos, buscar la manera de contener la amenaza o, en su defecto si fallaban, evitar los efectos colaterales de su presencia. Dentro de la pantalla, aunque ya había sufrido el filo de una hoja, este enemigo era incomparable al anterior. Cuando el imitador cayó y rodó por el suelo tras el empujón,
conjuró al instante las mismas armas que portaba su oponente, conocido como en un gesto que evidenciaba su dominio corporal superior. Sin pestañear, se reincorporó, usando sus manos como soporte, relegando de esta función a sus piernas para hacer uso de estas últimas para maniobrar la cadena de espadas. Una maniobra impredecible que tras de sí llevaba tal maestría, que su enemigo no pudo prever el instante preciso en que una de las hojas penetró en su abdomen, para ser inmediatamente alado cuando, el imitador, en un movimiento diestro, enroscó la pierna, cuan serpiente constrictora alrededor de la cadena. Acto seguido, desde su misma posición, ejecutó una doble patada que impactaría de lleno en la boca del estómago del adversario. Aprovechando el impulso de aquella patada, el imitador volvió a ponerse de pie. No obstante, apenas se restableció, que giraba en el aire, lanzó sus espadas hacia él, clavando ambas hojas furiosas en el cuerpo del imitador, enganchándolo. La sangre salpicó el suelo, e inmediatamente, tiró de las cadenas para forzarse a detenerse en pleno vuelo y verse atraído en dirección al imitador, por efecto esperado de esta última acción. Durante su descenso, le propinó una patada directa al rostro. Seguidamente, dio una voltereta para ubicarse detrás de el imitador, dejando expuesta su espalda a un corte ascendente de una de sus espadas gemelas. Sin tregua, prosiguió su ataque, rehusándose a concederle siquiera un respiro a su oponente, quien, a pesar de bloquear cada embestida con eficacia, se veía forzado a la defensiva. Fuera de la pantalla, Multiverso, Anime, Universo, Konosuba, algún tiempo después de los eventos de la tercera temporada, Mansión de Kazuma. Mientras la pelea seguía en curso en la pantalla, la risa burlona y maliciosa de Vanir resonó por toda la mansión, especialmente en la sala que compartía con el resto de individuos y miembros del equipo de Kazuma. Oh, qué infortunio, Whis, querida, tan mala en las apuestas como en los negocios. A veces me haces cuestionar cómo has sobrevivido hasta la edad adulta sin morir en el intento. Argumentó Vanir, sarcásticamente, entre risas maliciosas, disfrutando de la vista de Whis, desinflándose desanimada de forma cómica. Qué deliciosa tu miseria, querida, y, por supuesto, la de todos en esta habitación. ¿Por qué tienes que ser tan malo conmigo, Vanir?, dijo Whis, en un tono decaído y lastimero que se reflejó en su expresión. Nada personal, Whis, pero es tan divertido ver a todos tan miserables ahora, dijo Vanir, soltando una nueva carcajada maliciosa. Por su parte, Kazuma cubría sus orejas con ira contenida, presionándolas furiosamente contra su cráneo para evitar escuchar las constantes e insidiosas burlas del bastardo. Sus dientes castañeteaban con ira bulliciosa contenida mientras sus ojos enloquecidos y desesperados no despegaban la atención de la pantalla. Ya verás, maldito, cuando gane la apuesta te dejaré en la calle más arruinado que aquel duque bastardo. Me implorarás, llorarás, y te haré suplicar porque te preste dinero para que vuelvas a tener tu tienda por estarte burlando de mí. Y, Aqua, esa inútil, me las pagará por meternos en este lío. Ya verá, pensó Kazuma, respirando un poco tranquilo al ver que Whis perdió su apuesta, y viendo que solo quedaban Cress, Vanir, Darkness y Chomusuke, imploró silenciosamente que él y Chomusuke salieran ganador, pues, aunque Darkness ganara, igualmente perderían, pues su apuesta igualmente beneficiaba a Vanir y Cress, de quien no estaba dispuesto a escuchar sus mofas y burlas, y definitivamente si lo hacía la haría pasar un infierno durante meses robando sus bragas. Y, con respecto a Vanir, definitivamente solo le quedaría tragarse su orgullo y aguantarlo, pues dudaba que hubiera algo que pudiera hacer para joderlo sin que le devolviera el trato 1000 veces peor. ¿Qué sucede, Kazuma? Te noto tenso y claramente sin esperanzas, dijo Vanir. Expresión burlona y tono maliciosa enaltecían la furia de quien dirigía sus burlas. Ja, ja, ja. No os preocupéis, si la señorita Cress y mi persona ganamos haremos un banquete en vuestro honor. Usando su dinero, por supuesto. Su risa burlona acompañada por la de Cress resonó en la habitación. Cállense, malditos codiciosos, estalló Kazuma. Su voz aguda y gritona restaba de amenaza real a sus palabras. Ya verán. Cuando gane,
no les quedará ni una moneda para poder siquiera comer. Es más, cuando gane les regalo a Aqua, así nunca se podrán reponer de este fiasco financiero. Oh, oye. No, lo dices en serio. ¿Verdad, Kazuma? Dijo Aqua, quien se había acercado gateando a Kazuma. Su voz temblorosa dejaba en claro cuán nerviosa y dudosa se encontraba en ese momento. Su sonrisa torcida y desconfiada se desformó por la preocupación al considerar que su compañero pudiera estar diciéndolo en serio. Aqua, cállate que por ti estamos metidos en esto y si para evitar caer en desgracia financieramente te necesito vender o, mejor, regalar para salir de ti más pronto que tarde, lo haré en favor de mi futuro no miserable. Dijo Kazuma, en un tono gélido y mordaz que no dejaba ninguna duda que lo que decía no era una mentira, sino un hecho. Tan pronto terminó su declaración, Aqua sacudió a Kazuma y empezó a llorar desesperadamente mientras se quejaba y le cuestionaba muchas cosas al muchacho que ya parecía más mortificado y molesto por esto que antes, por lo que ambos empezaron a forcejear y decirse sus verdades a la cara, resultando en un momento hilarante que solo encontrarían divertido quienes disfrutan de la miseria de este par, es decir, Vanir, sin ninguna duda. Chris, por su parte, apenas reía por la idea de ver arruinado a Kazuma, pero se compadecía de Aqua, por ser, en resumen, una piedra en los zapatos de todos quienes conoce. Multiverso, animado, Universo, RWY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, comedor de la Academia Beacon. Los estudiantes permanecían en silencios, todos inclinados hacia adelante con interés, su atención plena depositada en las pantallas, esperando ver algo igual de emocionante como los combates anteriores. Entre los estudiantes que estaban más callados sorprendentemente se encontraba Ruby Rose, quien hasta no hace mucho había estado en contra de las peleas hasta la muerte, ahora se encontraba absorta en la pantalla. Su mirada iluminada por la emoción por las nuevas armas que veía y que le llenaban de emoción, utiliza algo más clásico, aunque nunca he visto un arma similar. Me intriga por qué usar espadas y no una bola con pincho como las que usaban antiguamente. ¿No sería más efectivo y práctico? Pensó Ruby Rose, mientras se inclinaba más hacia la pantalla, analizando mejor las espadas con su interés. Son pequeñas en longitud, más gruesas que una espada convencional y su mango es corto. Parecen más cuchillos que espadas, pero no lo son. Son lo suficientemente largas para que sean consideradas espadas. ¡Qué interesante y qué emoción! Me siento en el paraíso de las armas. No sé quién seas, hombre de la tele, pero mil gracias por mostrarme esto, pensó Ruby, su emoción incontenible filtrándose en su expresión risueña que parecía iluminar una habitación. Sin embargo, al mismo tiempo parecía incómoda en su posición, como si deseara correr sin control por todos lados como efecto colateral de no poder contener su emoción. Mientras la chica de la capa roja continuaba ensimismada, ignorando todo a su alrededor, así como la idea que estaba presenciando un combate a muerte, otra de sus compañeras observaba la pantalla con atención analítica, siendo Blake Belladonna quien observaba cada movimiento de los individuos en la pantalla. Su expresión tan seria e ilegible como siempre, ocultaba un interés profundo, no por las armas, sino por el estilo de lucha poco convencional, pero efectivo de los individuos en la pantalla. Su forma de pelear es similar al mío con Gamble Shroud, pero claramente están mucho más refinados en sus estilos. Son rápidos, precisos y versátiles, pensó Blake, su mirada felina concentrada en la pantalla con análisis. Sin embargo, cuando el imitador realizó un movimiento que, según la experiencia de Blake, era imposible de realizar en esa posición, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Era imposible, incluso para Blake, una mujer usualmente inexpresiva, evitar mostrar un destello de emoción por la belleza en los movimientos de los individuos en la pantalla, cuya habilidad con aquellas armas superaban por un gran margen su propia habilidad con Gamble Shroud. Tan pronto se dio cuenta de la expresión que lucía, la disipó, volviendo a su inexpresividad. Mirando brevemente a su equipo para comprobar que ninguno la haya visto. Son increíbles, pensó Blake, con emoción contenida. Su interés depositado nuevamente en la pantalla, mientras el silencio inusual permanecía en la mesa del equipo RWY, todo lo contrario, ocurría en la mesa del equipo JNPR. Mientras, Jaune Arc y
Pirra Nikos conversaban entre sí sobre lo visto en la pantalla. Lie Ren liberó su suspiro de exasperación mientras intentaba contener a su compañera, Nora Dalcory, quien había pasado de la emoción bulliciosa a una explosión de emoción inquieta por las escenas en las pantallas que, si bien no eran tan entretenidos como los combates anteriores por la falta de combate frenético, no era menos entretenido y mucho menos estaba privado de acción a cada momento. Reñí. ¿Qué tal si le agregamos unas cadenas a tus pistolas y los volvemos igualitos a esas armas? Solo imagina las posibilidades si llegamos a pelear con Green, dijo Nora, con una sonrisa que parecía que iba a partirle el rostro. Solo piénsalo. Haces un giro así, otro así, y luego uno así mientras disparas así y, luego, Nora hizo una pausa dramática, luego de emular todos los movimientos que acompañaban a declaración y finalmente rompió el silencio con una explanación muy alta que asustó a todos los estudiantes por lo repentino del sonido bam, bam, Green muertos a tu alrededor. Podríamos pedir a nuestra nueva amiga, Ruby, para que haga esas modificaciones a tus armas, pero antes que Ren pudiera decir algo al respecto, especialmente regañar a Nora por estar haciendo un escándalo innecesario en el comedor. Un destello rojo que era acompañado por pétalos de rosa se acercó a gran velocidad hacia su mesa, posándose frente a Nora. Tan pronto apareció y la peli naranja la notó, ambas se sonrieron mutuamente y empezaron a conversar, el tema central, las mejoras para el arma de Ren. Ruby, si bien es una inepta socialmente, el trato con Nora hace que esto sea fácil. Además, una conversación sobre armas siempre es un tema en el que se puede desenvolver con facilidad envidiable. Mientras las chicas conversaban agradablemente, ignorando temporalmente las pantallas en favor de algo de su interés más personal, Ren permanecía con los brazos apoyados en la mesa comedor. Ambas manos le cubrían el rostro de forma parcial mientras murmuraba para sí mismo una plegaria personal de clemencia al mundo. Por su parte, Jaune y Pirra interrumpieron su conversación para darse el tiempo de reírse, Pirra, más educadamente, pero ambos no podían evitar sentirse mal por su compañero. Multiverso, animado, universo, Halo the Boss, primera temporada, horas posteriores al rescate de Blizzo y Moxie, CDDI, MP, Moxie, maldito bastardo holgazán. Apúrate con las putas palomitas, que esta mierda está en curso y no puedo disfrutar de estas peleas sin palomitas tan bañadas en mantequilla que me dé colesterol a mí. Dijo Blizzo, su expresión medio enojada, con una mano cubriendo un costado de su rostro para amplificar la potencia de sus gritos. Voy, señor, voy. Dijo Moxie, rezongando, llevando consigo una bandeja de aperitivos típicos que acompañan a una tarde de películas, cubetas de palomitas, vasos de refresco infernal y algunos dulces. Moxie, entre muchas quejas y maldiciones dichas entre murmullos bajos, se tambaleó en su camino de regreso al sofá. Sus colegas de trabajo y esposa le esperaban con expresiones variadas, mientras él intentaba no dejar caer la bandeja que permanecía en un equilibrio precario en sus manos. Mas no se le podía culpar cuando tenía que llevar cubetas de palomitas y vasos de refresco de tamaño grande para todos, como si fuera la puta empleada doméstica y esclava de Blizzo y los demás. Al pasar delante del sofá, Moxie no tuvo tiempo para depositar la bandeja en la mesa central. Todos, sin excepción, tomaron sus respectivos aperitivos con brusquedad, casi haciendo que el pobre IMP se cayera, lo que hizo que frunciera el ceño a los presentes, aunque no es como si le hubiera importado a nadie particularmente, pues era como usualmente lo trataban. Blizzo, con un puñado de palomitas a medio masticar en la boca, masticaba ruidosamente. Sus mejillas se marcaban por el exceso de alimento. Gracias, Mox. Oh, esto era lo que necesitaba para disfrutar de estas putas peleas. Son increíbles, pero malditamente aburridas cuando se repiten tantas, una y otra vez sin detenerse. Maldita sí, si el infierno no tiene fin, las peleas de estos tipos redefinen el concepto. Dijo Blizzo, llevándose otro puñado de palomitas a la boca y masticar ruidosamente. Oh, definitivamente, mi querido Blizzo. Esto es tan repetitivo que se vuelve aburrido. No era este tipo de cosas que esperé ver cuando estas pantallas anunciaron que veríamos universos, dijo Stolas. Su tono aburrido inicial cambió gradualmente, tornándose más sugestivo.
coqueto y cariñoso con sus siguientes palabras. Pero está bien, quiero decir, estoy profundamente agradecido no tener que pasar este tiempo solo y sin poder disfrutar contigo. No empieces, Estolas. Si quieres acción, espera otro momento. No quiero tener que pensar en tu culo emplumado mientras como y veo la televisión. Dijo, Bliso, su expresión levemente aburrida reflejaba cierto fastidio por tener que compartir el espacio con Estolas de todas las personas. Pero qué malo eres, Blitzy, dijo Estolas con un tono de fingida indignación seductora. Sus dedos coquetos juguetearon con las mejillas del IMP de su interés, cargando siempre consigo su sonrisa divertida y afectiva. Por Satán, yo preferiría no tener que escuchar cómo se comen el culo, papá. Ya tengo suficiente con escuchar tus discusiones con mamá en casa como para tener las imágenes en mi mente de mi padre y su amante devorándose el trasero. Dijo Octavia, con una mueca de asco y amargura. Sus manos tiraron de su pasamontaña hasta cubrir sus orejas en un intento vano por no escuchar y cubrir su rostro de la vergüenza. Sí, Bliso, también me gustaría conservar el estómago. Se te agradece que no me hagas vomitar el almuerzo. Dijo Luna, con su tono hostil habitual mientras su expresión era la mayor representación de amargura, ira y asco. Ante la queja de su hija, Estolas optó por dejar las bromas e insinuaciones sexuales de lado por respeto y amor a su hija. Lo siento, mi estrella de fuego, dijo Estolas, avergonzado por su actuar tan desconsiderado en frente de su hija. Prometo comportarme. Su cabeza bajó en un acto de sumisión involuntaria por el mismo sentimiento de culpa que le corroe. Con los ojos puestos en su hija, Estolas esperó su respuesta. Octavia bufó con cierto desprecio e irritación. Sus brazos cruzados reflejaban su completo rechazo a las palabras, sí, por supuesto. No creo en nada de lo que digas, papá, dijo Octavia, haciendo un énfasis medio burlón y despectivo al último sustantivo. Deberías aprender a cumplir una promesa primero antes de hacer otra. Ante el rechazo de su hija, Estolas, claramente desanimado y deprimido, emitió una disculpa sincera a su hija para luego permanecer en silencio. No insistiendo en el asunto para no molestar, asimismo, darle tiempo para que puedan hablar otra vez más adelante. Bliso, por su parte, dirigió una mirada de soslayo que pretendía pasar desapercibida. Por una vez en mucho tiempo, no se había sentido más incómodo en un lugar, como si fuera el tercero en discordia. La incomodidad se extendió hacia los ojos. Millie liberó un silbido de incomodidad que fue captado por su esposo, Moxie, quien solo quería desaparecer del ambiente opresivamente incómodo que había dejado aquel intercambio padre e hija. Incluso, Luna sentía la incomodidad al punto que decidió no apartar la mirada de la pantalla. Dentro de la pantalla, en un punto álgido de la confrontación, ambos combatientes desaparecieron en un destello de velocidad para reaparecer al extremo opuesto de la habitación, donde la lucha continuó a un ritmo frenético. Lanzó continuos ataques, orillando al imitador a una postura meramente defensiva. Sin embargo, cuando logró conectar una poderosa patada que hizo caer al imitador de espaldas, aparentemente abriendo una ventana de oportunidad para finalizar la contienda, lo que desconocía era que el imitador era un maestro en revertir situaciones adversas. En el último instante, este interpuso su mano para evitar la caída, utilizando el impulso para reponerse y, aprovechando la inercia, conectar una patada fulminante en el abdomen de Este golpe le dejó indefenso, abriéndole la puerta a una sucesión de apuñalamientos, una primera herida, seguida de otra, y, además, una patada que lo lanzó volando hacia el otro extremo de un enorme hueco en la habitación, donde había caído el arsenal de desarmado y vulnerable. Sufrió, además, una embestida en la espalda que arqueó su cuerpo por el dolor. Apenas pudo reincorporarse, el imitador lo abrumó con una danza letal, una sinfonía de cortes y patadas que se sucedían sin tregua, dejando a incapaz de defenderse, pues despojado de sus armas y sin energías, se vio superado. En un momento especialmente humillante, el imitador conectó una patada lateral tan poderosa que fue despedido contra una de las numerosas puertas adheridas a una sala contigua, rodando por el suelo como una pelota mientras luchaba por levantarse. Finalmente, cuando logró ponerse de pie,
una de las espadas del imitador, proveniente del lado de la puerta por la que había irrumpido, atravesó su pecho. La segunda espada se incrustó justo al lado, fuera de la pantalla. Multiverso, videojuegos, universo, God of War, días antes de la visita de Odín, cabaña de Kratos. Mientras la pelea seguía en curso, Mimir empezó a reír. Su tono jovial siempre presente descartaba cualquier malicia detrás del acto. Kratos y Atreus volvieron su atención al viejo sabio. ¿De qué te ríes, Mimir?, dijo Atreus. Su expresión confundida reflejaba cierta curiosidad por lo que tuviera que decir Mimir. Oh, nada particularmente, muchacho. Solo estaba pensando en tu padre y como este muy posiblemente. No, con toda certeza, ya habría terminado esa pelea. Con él enterrando de cabeza como un topo al imitador, o podría ser al revés, dijo Mimir. Su tono travieso y lleno de insinuaciones divertidas. Su ceja levantada fue dirigida a Kratos, donde su vista se posó de soslayo. Kratos levantó una ceja interrogativa. Su mirada era dura, sin embargo, no condenaba las palabras de Mimir. Kratos no era arrogante para refutar su invencibilidad, pues él mismo reconocía y sabía muy bien que no lo era. Opinión que Atreus, en su infantil y limitado conocimiento de su padre, no compartía. No digas tonterías, Mimir. Estoy seguro que mi padre podría romper a ese tipo como una ramita, dijo Atreus. Su tono estaba cargado de cierto humor y diversión. No existía ofensa por las palabras de Mimir, pues él mismo tenía la idea que su padre no podía ser vencido, al menos, no de forma definitoria. ¿Tan pronto ya has olvidado el consejo de tu padre, muchacho? ¿Qué les enseñan a los niños de hoy que cuentan con tan mala memoria? Déjame refrescar esa cabeza helada tuya. Nadie es invencible. Todos pierden, todos mueren, dijo Mimir. Su tono jovial sin desaparecer del todo, apenas reemplazando parte de este con un tono más firme, sin llegar a ser severo ni condenatorio. Haz caso, chico. Mimir ya ha demostrado que no es un charlatán, aunque a veces haga que cuestione mi propio juicio. Habla demasiado para que difícilmente no lo considere uno, dijo Kratos. Su tono firme habitual se mantuvo, sin embargo, había un toque de humor detrás, casi una broma cargada de ironía. El efecto que estas palabras tuvieron en Mimir y Atreus fue inmediato, pues ninguno esperó una respuesta semejante del imponente hombre que normalmente se mantiene en un estado estoico. Atreus y Mimir se voltearon a mirar, como si el otro pudiera contener la respuesta al fenómeno que acababa de ocurrir. Hermano, ¿acaso eso fue una broma? Mimir rompió el silencio. Su tono incrédulo, no, fue toda la respuesta que recibió Mimir por parte de Kratos. No, no, no. No me engañas. A mí no me engañarás. Eso fue una broma, dijo Mimir. Una sonrisa divertida se dibujó en su rostro. Yo también lo creo, dijo Atreus. Una gran sonrisa de emoción y diversión permanecía en su rostro. ¿Ves, hermano? Hasta el chico puede deducir que eso fue una broma, dijo Mimir. Su diversión solo aumentaba. ¿Ha llegado finalmente el Ragnarok? ¿Thor ha dejado de ser un borracho e idiota? Mimir rió aún más divertido, acompañando a Atreus en la broma. Liberando un resoplido de cansancio, Kratos optó por guardar silencio para no dar seguimiento a las bromas y burlas de Mimir y su hijo. No deseaba que esto se prolongara más de lo necesario. Está bien, señor amargado. De cualquier forma, ¿qué opinas de este tipo? Personalmente pienso que es un excelente luchador. No tiene nada particularmente especial, pero, al menos, puede defenderse de forma óptima con esa mala imitación de tus espadas, dijo Mimir, su atención en la pantalla y una sonrisa eterna en su rostro. Es un buen guerrero. Ha demostrado estar a la altura de un oponente tan formidable como este, dijo Kratos, su tono firme y reflexivo. Su mirada puesta en el imitador y luego desviándose a no tiene por qué tener grandes poderes como los otros. Sin embargo, está en desventaja con alguien que lo supera en todo, y que, además, robó su estilo de pelea, utilizándolo en contra. No puedo estar más de acuerdo con tu análisis, hermano.
Parece que después de todo no solo eres una montaña de músculos con un temperamento tan malo como un Thor borracho, dijo Mimir, riendo con su propio comentario. El gruñido de Kratos fue la única respuesta que Mimir recibió de su parte. Por su parte, Atreus solo disfrutaba del momento divertido que estaban pasando, aunque tenía cuidado con no molestar a su padre que, si bien podía ser tolerante, en su opinión, es mejor no tentar el límite de su paciencia. Sin embargo, me temo que con esas heridas no durará demasiado tiempo. Ya lo ha enganchado y el imitador ya ha demostrado ser extremadamente resistente en combates prolongados, pero dudo que lo sea. Es el fin o, como dirían en una tierra lejana a la nuestra, y cuya frase se inspira en un estratégico juego de mesa, es jaque mate, dijo Mimir. Ante la extraña palabra, Kratos alzó una ceja en confusión. Por su parte, Atreus, impulsado por la curiosidad e interés, abordó a Mimir para interrogarlo sobre el juego y la extraña palabra que utilizó. Por supuesto, Mimir no perdió la oportunidad para compartir su conocimiento con un chico tan lleno de curiosidad por todas las cosas. Multiverso, animado, universo, RWBY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, Tierras de la Oscuridad, Castillo de la Noche Eterna. La risa demencial y eufórico de Tyrion resonó en la sala del trono. Su mirada retorcida de emoción psicópata permanecía clavada en la pantalla, mirando la pelea que conforme se tornaba cada vez más violenta y brutal, su sonrisa crecía al punto de volverse más perturbadora de lo usual. Sindar frunció el ceño por la existencia de Tyrion. Desde la última reprimenda de Salem, Tyrion mantuvo un volumen moderado tanto de habla como en sus ocasionales arranques de locura. Sin embargo, nunca paró de molestarle el mero hecho de escuchar su voz, especialmente cuando está emocionado, lo que, en opinión de Sindar, le molestaba aún más. Mercury Black, resopló irritado, ese demente ya me tiene harto. Como me gustaría hacer reventar su cabeza, susurró Mercury a una Esmeralda, irritada y que permanecía sentada a su lado. Mucha suerte con eso, idiota. Antes te abriría el estómago de lado a lado, y no quiero tener que ver eso. Susurró Esmeralda, en un tono burlón, mezclado con irritación. Oh, qué tierno. Y pensé que me odiabas, pero resulta que te preocupas por mí. Dijo Mercury, en un tono relajado y su tono habitualmente burlón. Ya quisieras, susurró Esmeralda, liberando un silbido bajo de desprecio e irritación por su compañero. Lo que no quiero tener que ver son tus entrañas por todo el suelo. Si ya eres repulsivo vivo, muerto lo eres aún más. Además, ver al bastardo escorpión jugar con tus tripas es una imagen que no quiero en mi mente. Esmeralda hizo una mueca de asco. Luego de una pausa, prosiguió tras liberar un suspiro cansado. Tampoco lo soporto, y menos luego de humillar a Sindar de esa forma. ¿Por qué no me sorprende que esa sea tu respuesta? Dijo Mercury, con una sonrisa cínica. Vete al diablo, Mercury. Susurró Esmeralda, irritada, cerrando a toda conversación con el inválido. Mientras tanto, Salem permanecía en su trono, observando las pantallas. Su ceño permanecía fruncido, incluso cuando sus ojos se entrecerraron. ¿Cuándo terminará esto? Es una pérdida total de mi valioso tiempo. ¿Qué me interesan estas criaturas como pelean? Cuando este dios bastardo mostrara algo que sea digno de mi atención, pensó Salem, suspirando de aburrimiento. Aunque inicialmente encontró entretenido el espectáculo, el hecho que solo sean mostradas peleas tras peleas le resultaba enormemente molesto y repetitivo, nada nuevo que no haya visto. Con la excepción de los seres que han demostrado poseer habilidades y poderes que ella misma no posee con su magia, aún así, esto solo nutría su curiosidad temporalmente. Curiosidad e interés que no veía en este individuo del que no tiene interés en recordar su nombre, apenas, el imitador y el mencionado, Tailón, son dignos de su recuerdo personal. El resto solo son documentación a cargo de Watts. Ensimismada, Salem se preguntó, ¿qué seguiría a esto? La respuesta se le escapaba, pero tenía mucha curiosidad por lo que estas otras realidades pudieran ofrecer, más allá del conocimiento, también fuentes para hacer crecer su poder y si pudiera existir algo
tal vez un arma capaz de matar a los dioses hermanos y tener su venganza, mientras Salem permanecía ensimismada. Cinder enfocó su atención en el combate transmitido, su expresión apagada de emociones visibles, pero sus ojos seguían el combate con atención. Desde la última humillación recibida por parte de Watts y Tyrian, había permanecido callada, no porque se haya sometido, sino porque no quería darles material para que este dúo se fuera encima de ella con burlas. De cualquier forma, no permitió que sus comentarios la continuaran afectando. En su lugar, volvió su atención a las pantallas que, desde entonces, no apartó la mirada. Su rostro permanecía inexpresivo, sin embargo, sus ojos no se veían afectados por tal estado. Cada movimiento, cada ataque y esquive, Cinder los siguió con atención en un estudio profundo de los individuos en la pantalla que, desde que habían aparecido, no podía evitar sentir envidia por sus habilidades y poderes que superaban las suyas por un amplio margen, aunque abiertamente no lo admitiría, mucho menos lo aceptaría, pues sería lo equivalente a que admitiera su propia debilidad, y tal admisión es inaceptable. Sin embargo, en este momento sentía un toque de alivio y satisfacción malsana que se manifestó en una sonrisa maliciosa y cínica. Y la razón de este sentimiento se debía a lo débil que era si bien podía admitir su habilidad con tales armas, era todo lo que tenía para ofrecer. El que fuera más débil que ella le producía satisfacción, y al recordar que este era un individuo de élite dentro de esta organización fue mayor su gozo, pues indicaba que era lo suficientemente fuerte como para figurar dentro de las filas de estos sujetos. Que podría ser considerada un individuo de élite, aunque eso nunca lo puso en duda. Para Cinderfall, esto era un hecho predestinado, pues en su retorcida cabeza ella se concebía como una mujer que estaba destinada a la grandeza, a gobernar y que estaba destinada a someter a todos quienes se atrevieran a mirarla por encima. Sin embargo, esta alegría era efímera. El recuerdo de todos los oponentes pasados, el hecho que, el imitador, haya sobrevivido a todos ellos y la posibilidad que este sujeto que mirara por encima fuera posiblemente el más débil de todos los que han aparecido y el reconocimiento que se estuviera comparando con un debilucho mataron. Todo buen sentimiento de satisfacción, alegría y confianza que había tenido en su poder. Su ego había sido herido y no deseaba más que incinerar al primero que la molestara. Sus manos se apretaron al punto de perder el color. Solo calmó su temperamento cuando Esmeralda llamó su atención en un momento de preocupación. Cinder pudo apreciar la acción de parte de la mencionada y se lo hizo saber con un simple y seco gracias. Acto seguido, volvió su atención a la pantalla. Multiverso, videojuego, universo, Street Fighter, Dojo de Gouken, periodo posterior a los eventos de Street Fighter V. Jurian resopló audiblemente para hacer saber indirectamente cuán aburrida se encontraba. Maldita sea. No me quejo que estos tipos se maten entre sí, pero, este particularmente no fue muy aburrido. Devuélvanme mi maldito dinero que no pague para ver un show de niñas, reclamó Jurian, su tono molesto reforzado por la acción de arrojar una cubeta de palomitas a la pantalla. Ryu dejó escapar una bocanada de aire en un intento por reunir autocontrol sobre sí que, si alguno de los presentes se hubiera tomado el tiempo para analizar al imponente peleador, se darían cuenta que, tras esta acción también podía sentirse el cansancio, emoción reflejada en su expresión estoica que inútilmente trataba de ocultar el cansancio bajo la superficie. ¿Cuánto quieres para que te calles, perra parcheada? Pon un precio y mi persona gustosamente lo pagará, siempre y cuando no tenga que escuchar tu irritante voz en lo que me reste de vida, dijo Karin Kansuki. Su expresión cansada mientras sacaba un fajo de dinero de billetes de alta denominación de entre su atuendo elegante. Jurian, entre tarareos, con su cabeza sobre el regazo de Ryu, ignoró el comentario de la mujer conociendo que este acto la molestaría más que cualquier respuesta que le pudiera dar, y eso era lo que más que quería. El dinero no importaba, al menos, no por ahora, solo la diversión de generar caos entre sus enemigos y rivales porque quería y podía. Karin no insistió en el asunto, pues no deseaba agriar su humor para la diversión de otro. Rayucito, ¿qué opinas de estos tipos? El imitador le dio una buena paliza. Otra vez Jurian rió entre dientes como riera de un buen chiste. Este tipo me agrada. Sé que lo he dicho antes, pero ahora lo reafirmo.
El tipo sabe cómo patear traseros de idiotas que quieren aprisionarte. Tal vez debería tomar consejos de este tipo, aunque no creo que los necesite si quien siempre me persigue es un cierto alguien que nunca consigue atraparme. Chun-Li volvió su atención a Hurian, concediéndole una mirada dura. «Espero que eso no sea una indirecta», dijo Chun-Li. Sus ojos entrecerrados eran testimonio de su ira creciente. «Oh, ¿y qué si lo es? ¿Qué harás? ¿Refunfuñar como has hecho hasta ahora porque no eres tú la que ocupa estas hermosas, carnosas y deliciosas piernas del grandote? Sabes, realmente son cómodas, aunque no es como si lo supieras», dijo Hurian con una sonrisa cínica. Sus dedos pellizcaron uno de los cuádriceps de Ryu para reforzar su punto. La diversión de Can Master creció. Su mano cubrió su sonrisa para evitar convertirse en el foco de esta discusión entre mujeres. Su mirada viajó entre Ryu, Chun-Li, Hurian y Sakura, y sentía mucha pena por su amigo por verse envuelto en tales situaciones. Sin embargo, no podía evitar divertirse. Mientras tanto, el resto de individuos intentaba ignorar estas discusiones para enfocarse en las pantallas, una tarea complicada cuando Hurian decidía hablar. Aunque esto nunca detuvo a Ibuki, quien se encontraba conversando de forma cálida con su amiga, Elena, acerca de lo visto sobre a quien, si bien no encontró igual de increíble como el imitador, poderoso como Bisuke, o hábil y dominante en combate armado como Hayun, de todas formas, encontró en este un individuo interesante. «No es tan impresionante como los otros», dijo Ibuki, mirando de costado a su amiga. «Creo que lo estamos juzgando demasiado duramente. Es un buen luchador», dijo Elena, sonriente y con un tono de calidez alegre. «Oye, nunca dije que no lo fuera», dijo Ibuki, con un puchero formándose tras su máscara ninja. «Solo dije que no es tan impresionante como los otros. Supongo que lo ves así, jovencita, porque su habilidad, aunque notable, es contrastada por las de sus semejantes». «Y no te puedo culpar», dijo Oro, introduciéndose a la conversación de las damas. «Bueno, sí, supongo que no puedo discutir contigo por una vez, viejo», dijo Ibuki, cruzándose brazos, dejando escapar un resoplido. «No lo menosprecio de ninguna manera, en realidad, estoy impresionada con su dominio sobre tales armas. No me imagino todo el trabajo detrás de su habilidad para que pudiera hacer movimientos tan locos como esos», señaló cómicamente con los dedos índices a la pantalla. «Ja, la única forma que yo podría hacer un movimiento como ese de utilizar mis pies para utilizar efectivamente mis armas, sería en mis sueños y aún así tendría dificultad. Aún me sigo preguntando cómo lo hizo». Ibuki rió de su propia broma. «Sí, también me sería muy difícil hacer movimientos como esos», dijo Elena, riendo jovialmente. «Me dolerían las articulaciones antes de poder lograr algo así, y rara vez me duelen». Ante este comentario, el dúo de mujeres compartió una risa divertida que contagió a los más cercanos, distrayéndolos temporalmente de la discusión que las mujeres que acosan a Ryu. Dentro de la pantalla, fue levantado del suelo sin fuerzas para escapar, mientras el imitador reaparecía en la posición vital que ocupaba su adversario. Con el destino sellado, el imitador liberó sus espadas de su seguridad habitual, extendiéndolas por la habitación y enganchándolas a las cadenas. Sin demora, desató una serie ininterrumpida de cortes mortales, tan precisos y rápidos como los golpes de un látigo de castigo. Aquella lluvia implacable de cortes no se detuvo, aun mientras descendía en picada, abatido, para ser finalmente despachado de la sala con un último corte certero. Ese golpe final se produjo justo cuando el imitador percibió la inminente proximidad de un nuevo enemigo que se aproximaba por la espalda, fuera de la pantalla. Multiverso Anime, Universo, Boku no Hero Academia, bar de la Liga de Villanos. ¡Qué decepcionante! Este no ha estado a la altura de mis expectativas. ¡Qué pérdida de tiempo!, dijo All for One. Su desaprobatorio resonó en el bar con fastidio notorio. «Estoy de acuerdo con usted, maestro. Fue decepcionante y una pérdida total de tiempo. Siquiera tiene un poder para que sea mínimamente interesante como los otros», dijo
Shigaraki Tomura. Sus uñas se hundieron en su piel para dispersar la comezón en su mejilla, que no era más que su propia irritación y aquel acto un reflejo instintivo por disipar la emoción. All For One, con su mirada puesta en la pantalla, no le prestó la más mínima atención a su sucesor, optando por no desviar su atención de la pantalla. A pesar de su desinterés notorio por el nuevo individuo que no demostró nada que pudiera ser relevante para su persona. ¿Qué sigue después de todo esto? No veo que de interesante tienen unas patéticas peleas, pensó All For One, resoplando con cansancio, mientras tanto con Twice, Toga, Dabi y el resto, quienes se encontraban no muy lejos de All For One, pero a una distancia prudencial ante un nuevo ataque de ira de su jefe. «Wow, amigos. ¿Vieron eso?», dijo Twice, en su característico tono explosivo mientras hacía gestos y poses exageradamente dramáticas que oscilaban en lo dramático. Este tipo volvió a salir victorioso, dando una nueva paliza a los buenos, dando una nueva victoria a los villanos y enviándolo a llorar con su mamá en tiempo récord. Aplaudan. En ese momento, Twice, más que un villano, parecía un narrador de noticias deportivas que sigue el ritmo de los eventos, comunicándolos con un humor absurdo. La única que lo acompañó en sus tonterías fue Toga, quien aplaudió muy animadamente con su sonrisa colmilluda presente en todo momento. Sí, fue muy divertido, especialmente cuando atravesó su piel con esas espadas, desgarrando su carne y dejando que la sangre se escapara de las heridas, dijo Toga. Sus ojos desorbitados en placer, su mano en su mejilla sonrojada hablaba de su éxtasis. Quienes se encontraban cerca de ella se apartaron de su lado. No la juzgaban, pero nadie era lo suficientemente estúpido para quedarse al lado de una enloquecida Toga. Dabi hizo una mueca por el actuar de Toga. Asimismo, se sacudió un escalofrío por la imagen de la chica sumida sexual imaginario. En verdad, estás muy loca, Toga. Ja, la ironía es que no te puedo juzgar, dijo Dabi. Una risa amarga se escapó de los labios. Toga rió y finalmente le sacó la lengua como una broma, y luego volvió su atención a la pantalla. Dabi, ante el gesto, puso los ojos en blanco y, al igual que su amiga, optó por volver su atención en la pantalla, no sin antes dirigir un comentario a Twice. Si no fueras un villano, Twice, muy seguramente serías un exitoso narrador de juegos deportivos. Dabi rió suavemente. ¿Lo dices en serio, Dabi? Sabía que me querías, dijo Twice, haciendo un gesto de corazón en su pecho, emulando de forma ridícula y sin conocimiento a un viejo cazador de otro universo de nombre Netero. Lo creía, ahora no, dijo Dabi, viendo con extrañeza las poses ridículas de Twice. No lo juzgó por su forma de ser, pero era divertido a veces bromear con él. «Qué malo eres», dijo la primera personalidad de Twice, emocionalmente herida. «No le hagas caso, Dabi. Te queremos», dijo la segunda personalidad de Twice. Multiverso, anime, universo, One Piece, periodo posterior al arco de Dressrosa, tiempo después, mar abierto, cubierta de Thousand Sunny. «¿Qué?», dijo Luffy, su grito saliendo como un lamento. «Ya terminó». «Qué mal. Está divertida la pelea». «¿En serio te pareció divertido, Luffy?». «Fue aburrida y nada impresionante», dijo Zoro, con su tono perezoso, al tiempo que se llevaba una botella de sake a los labios. «Bueno, diría que es un 50 y 50. No estuvo mal, supongo», dijo Usopp, haciendo un movimiento con la mano que es utilizado para referirse a algo que es encontrado o visto como regular en calidad. «Yo diría que lo hizo bien. Para alguien sin un poder se mantuvo firme contra el imitador, quien por lo que hemos visto hasta ahora no ha sido un enemigo para nada fácil», dijo Robin. Su tono analítico. «Tienes un punto. El tipo es como un espejo. No me imagino lo desesperante que tiene que ser pelear con alguien que te copia en todo y es mejor también», dijo Nami, en un tono cansado como si considerar la idea fue en sí mismo una ardua tarea. Robin rió suavemente con la delicadeza de una dama. «Podemos estar de acuerdo en eso. Pero, no lo hizo mal, a pesar de todo», dijo Robin, en un tono relajado.
sus ojos se entrecerraron durante un momento antes de volver a abrirlos. Aún me cuesta creer que estamos viendo otro mundo, una civilización tan ajena y tan igual a la nuestra en algunas cosas. Realmente esto debe estar volviendo locos al gobierno mundial. Una sonrisa divertida y maliciosa se dibujó en los labios de Robin, quien encontraba diversión en el posible sufrimiento actual de la Marina y el gobierno mundial por intentar censurar un evento tan desequilibrante para el mundo como este. Oh, la sonrisa de la señorita Robin se ve tan hermosa. Una digna sonrisa de una dama tan fina y digna de la majestuosidad de los cielos. Oh, debo decir, que el cielo es digno de usted, dijo Sanji, con su habitual tono enamoradizo. Frankie sonrió de lado a lado, dejando escapar una carcajada luego de ingerir un gran trago de su bebida de cola favorita. Ni que lo digas, Robin, Nami suspiró en resignación. La verdad es muy difícil de creer, bueno, que estemos viendo otros mundos, pero supongo que no hay muchas explicaciones considerando todo lo que hemos visto, dijo Nami, como si aún le costara aceptar este hecho. Y pensar que antes dudaba que pudiera existir el One Piece. Esto es mucho más difícil de creer, pero, Nami, sí existe el One Piece. El viejo de barba blanca lo dijo. Dijo Luffy, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Por supuesto que lo sé, idiota. Difícil es no creer a las palabras de un hombre tan respetable como Barba Blanca, dijo Nami, en un grito de reprimenda por ser tratada como una idiota. Bueno, pero no te enojes, Nami. ¿Por qué eres tan mala conmigo?, dijo Luffy, formando un puchero. Robin rió a un lado de ellos como si fuera la cosa más normal. Aunque con diferencia de ella, Boa Hancock, quien aún contenía a Luffy en su abrazo como un muñeco muy apreciado, no encontró diversión en el nuevo intento de la mujer por regañar a su amado, y se lo hizo saber mediante un bufido serpentino de advertencia, acto que emuló su serpiente compañera, Salome. Si bien, Luffy le había hecho prometer que no buscaría pelea con la mujer, Nami, era complicado mantener su promesa cuando ésta no dejaba de maltratar a su hombre, pero al tratarse de una promesa hecha a su amado, Boa Hancock contuvo sus impulsos por encarar a la mujer, aunque esto no impidió que le mostrara su disgusto por su acto. La tensión en su choque de miradas era intensa, al punto que parecía que sus ojos lanzaban láseres punzantes. Mientras tanto, Luffy colgaba en el abrazo de Boa Hancock, resignado a su posición como muñeco de abrazar de la mujer que se había negado a soltarlo desde la última vez. Su interés estaba en la pantalla, como un niño esperando el próximo programa, ignorando no intencionalmente la confrontación de voluntades femeninas que ocurría figurativamente en sus narices. Este idiota realmente no sabe la suerte que tiene para que dos hermosas damas peleen por él y el muy imbécil solo muestra interés por las pantallas, dijo Sanji, con gran frustración e irritación que era motivado por la envidia. Una lágrima de tristeza se deslizó por su mejilla. Por supuesto, cocinero idiota. «¿Qué suerte tiene el capitán de estar en medio de una pelea de mujeres?», dijo Zoro, con exagero sarcasmo. «Cállate, maldito cabeza cactus», dijo Sanji, aún más irritado que antes. «Se nota que no sabes apreciar a una mujer». Una vena de irritación se marcó en la frente de Zoro. «Oh, por supuesto que no, no me veo en la necesidad de apreciar desde la distancia como tú, cocinero idiota. Admito que no soy tan bueno como tú en apreciar como las mujeres de las que gusto se van con otro a darles cariño mientras tú, bueno, aprendes a apreciar a una mujer», dijo Zoro, en un tono astuto al final de su oración. Esto inevitablemente llevó a un intercambio de palabras entre estos, que luego escaló a gritos y finalmente a una confrontación física mucho más agresiva de lo usual. Aunque no pasaba de una confrontación del tipo que los Mugiwaras están acostumbrados a ver entre estos. Multiverso, anime, universo, Konosuba, algún tiempo después de los eventos de la tercera temporada, Mansión de Kazuma. Con la salida de del combate, Vanir y Cress, en un extraño momento de camaradería, chocaron las palmas, celebrando entre risas divertidas que se entremezclaban con maliciosas burlas. El dúo señalaron a Kazuma, mientras sus risas no paraban de ocupar la mayor atención en la habitación. «Oh, queridísima Cress. Mirad su cara y deleitarse en su miseria», dijo
Vanir. Sus burlas aumentando en volumen. Su desesperación no tiene precio. Un resoplido de diversión traicionero se le escapó de los labios a Cress, quien no pudo mantener su compostura y se dispuso a reír sin contención, acompañando en la acción a su nuevo aliado temporal, Vanir, con un único fin: joder a Kazuma. Es tan gracioso y patético que da dolor, incluso reír. Me da algo de lástima, dijo Cress, su expresión tornándose repentinamente compasiva para cambiar con la misma prontitud, volviéndose despiadada y vengativa. O, al menos, eso diría si tuviera un mínimo de compasión por este gusano, pervertido y bastardo ladrón de bragas. Esta amenaza contra todo lo bueno. Este peligro contra la humanidad, y especialmente contra toda mujer puritana, como yo. Ante las burlas continuas, Kazuma, incapaz de soportarlo más, arremetió en contra de los provocadores con su propia ola de insultos, palabrotas y argumentos defensivos que solo lo hacían quedar más en ridículo frente a este dúo impiadoso que se deleitaba en su sufrimiento. Ya verán, bastardos. ¿Saben lo que dicen? Quien ría al último, ríe mejor. Y cuando esto termine seré yo quien estaré riendo al final, dijo Kazuma, su expresión deformada en frustración e irritación. Su dedo medio yacía erguido de forma ofensiva contra sus agresores. Vanir rió con mayor dramatismo, su risa maliciosa creciendo en volumen por la miseria del joven. Sí, es correcto. Cuánta razón tienes, niño, con una suerte tan de mierda que motiva a la lástima colectiva por mera caridad. Tanta razón, pero obvias un hecho, y eso es que, al final, estarás riendo. Pero de desesperación cuando nos veas disfrutando de los mayores placeres de la ciudad con vuestros ahorros, dijo Vanir, con diversión malsana. Sus brazos extendidos en una pose dramática acompañaban a su declaración. Exacto, dijo Cress. Su sonrisa ladina no abandonaba su rostro. A la próxima considera mejor a quien le robas las bragas, maldito pervertido. Púdrete, desafió Kazuma, su grito saliendo de lo más profundo de su ser impotente ante la situación. Kazuma, intentó intervenir Aqua, tan sumisa como podría esperarse de una mujer que sabía que lo había cagado a lo grande. Cállate, Aqua. No digas nada, que existe la posibilidad que nos metas en un problema aún mayor, dijo Kazuma, presionando su dedo contra la frente de la diosa. Idiota. ¿Por qué eres tan malo cuando solo intento darte ánimos?, se quejó Aqua, entre gritos y pequeños llorosos mientras acunaba su siempre fiel botella de vino contra su pecho. Sus palabras solo consiguieron que Kazuma se irritara aún más, pues era obvia la razón de su molestia y el hecho que Aqua no reconociera esto solo le confería mayores razones para molestarse con ella. Mientras tanto, Megumin y Darkness miraba desde la distancia la escena en compañía de Chomusuke y Junyun. Sus expresiones planas que rayaban en el agotamiento. ¿En qué momento pasamos del asombro de ver otros mundos y realidades a no prestarle atención por pelear por una apuesta en la que se mide todo nuestro futuro?, dijo Megumin. Su voz baja y decaída presentaba los síntomas del cansancio. No lo sé, dijo Junyun, agitando la cabeza de un lado a otro, su expresión nerviosa. Personalmente no me importa nada. Solo espero que Kazuma pueda recuperar nuestros ahorros o viviremos en la calle, pasando frío y hambre hasta nuestra muerte, dijo Darkness, su cabeza baja y sus labios fruncidos en una mueca de resignación, como si hubiera aceptado este destino. Darkness podía ser una masoquista, incluso ella misma lo podía reconocer, pero no era una idiota como su compañera deudora y alcohólica. Sabía reconocer cuando estaba condenada a un destino horrible, como era la vida en la calle, y su compañero, Kazuma, no le daba esperanzas para ganar. Ni siquiera el más mínimo gramo de esperanza existía en su corazón, como en esas historias clichés que leía de niña sobre confiar en tus compañeros caballeros. Cuando se trataba de Kazuma, era mejor desechar la idea inmediatamente y sumirte en la depresión. Darkness, no exageres, al menos, cuentas con la mansión de tu padre, señaló Megumin. Su voz y expresión plana. Pasando frío y hambre hasta nuestra muerte, dije, gritó Darkness,
para reforzar su débil argumento. La imagen de su padre obligándola a lucir un vestido y la forma como debería comportarse como la dama que era en casa, cruzaban por su mente como si fuera parte de un recuerdo traumático del tipo que se obtiene por estrés postraumático después de experimentar una guerra. Se estremeció. La muerte es un destino más piadoso, pensó Darkness. Su mirada de las 1000 yardas permanecía perdida en el frente. Junyun la miró con compasión, aunque ella misma desconocía por qué lo hacía cuando las razones no tenían ningún sentido, incluso para ella. Por su parte, Megumin, su mirada plana permanecía clavada en su compañera de equipo. En ese momento se cuestionó la razón por la que aún estaba con todos ellos. Megumin volvió su atención a Kazuma, quien aún se le notaba molesto, lo cual era más que obvio si los fuertes tirones que le daba a las mejillas de Aqua eran una señal de su disgusto. Al final, suspiró, desesperanzada, deseando poder recuperar sus ahorros. Dentro de la pantalla, consciente de la nueva amenaza, el imitador dio un paso atrás de forma estratégica, manteniéndose de espaldas mientras desmaterializaba una de las hojas que pertenecían al anterior oponente, conservando una de ellas que balanceó violentamente por su costado derecho. Esta hoja entró en contundente contacto con la espada del nuevo enemigo, a quien imitó al instante, cambió su espada gemela corta por una espada larga, con la que bloqueó un corte descendente de manera impecable. Aprovechando el interludio, materializó una pistola Club que pasó a apuntar al rostro del nuevo adversario. Fuera de la pantalla, multiverso, anime, universo, Akem Jiakel, preperiodo a la muerte de CL, Palacio Imperial, sala de reuniones de los recién formados Jaegers. Esdead sonrió con diversión mientras balanceaba el contenido de su copa del más fino vino. Impecable. Un movimiento realmente limpio. Yo habría hecho un contraataque inmediato e ido por su cabeza. Eres bueno, pero aún te falta, dijo Esdead, entre pequeñas risas burlonas. Sus ojos se desviaron al nuevo individuo en escena. Otro cadáver que contabilizar en tu racha de víctimas, querido imitador. ¿O finalmente caerás y demostrarás que no eres tan fuerte? Dijo Esdead, llevándose la copa a los labios con elegancia practicada. Una sonrisa sádica se dibujó conforme sus ojos se agudizaron a la espera del desenlace de todo este conflicto. Multiverso, videojuegos, universo, Bloodborne, eventos posteriores a la muerte de la vicaría Amelia, sueño del cazador. En el sueño del cazador, la muñeca guarda asiento en su lugar habitual, al lado de una lámpara de gas posada sobre una superficie elevada al lado del camino que conduce al taller de Germán. A su lado, el cazador permanece cerca, junto a ella, muy cerca de ella, muy próximamente como tanto disfruta la muñeca que lo esté. Ambos permanecen en silencio con su atención puestas en las pantallas, las cuales, el cazador, aún desconfiaba muy profundamente como si fueran la más terrible de las bestias, especialmente por la proximidad de estas a la muñeca, quien no parecía inquieta por estas cosas en el sueño. Otra vida que se pierde. ¡Qué tristeza!, dijo la muñeca. Su voz serena, transmitida como un eco que se apaga, manifestaba matices de tristeza. El cazador se atrevió a volver su atención a la muñeca, sin embargo, sus armas permanecían firmes en sus manos, siempre preparadas para derramar la sangre, pero ahora predispuestas a defender a lo único que lo mantenía cuerdo en este mundo de pesadillas y horrores indescriptibles. Es tan triste ver cómo las vidas de estos seres se desechan tan fácilmente, como si no fueran nada. Me rompe el corazón, dijo la muñeca. Sus manos se encontraron en su pecho, apoyadas una sobre la otra, sobre el área del corazón. Su cabeza caída enfatizaba sus verdaderas emociones tras su exterior de aparente serenidad fría. Ahora, otra pobre alma sufrirá el mismo destino, motivado por la lucha sin sentido. Es tan triste. El cazador, quien comúnmente no habla, se ahorró las palabras como había aprendido a hacer durante sus interminables cacerías. Su pistola fue depositada al lado de la lámpara con cuidado, lo mismo hizo con su cuchilla, y retiró las manos del pecho de la muñeca para encapsularlas entre las suyas en un gesto de buena fe e intención de reconfortar, un gesto bien recibido por la muñeca, quien, aunque en un inicio se vio sorprendida por el acto, no se resistió. Oh, querido cazador, siempre tan considerado y cálido en tus actos hacia mí.
Agradezco de la forma más sincera este acto de buena fe que tienes conmigo, dijo la muñeca. Su tono sereno y pausado al hablar rebosaba de un matiz de felicidad o sentimiento semejante que no podía describir en su plenitud. La más débil de las sonrisas se dibujó en el rostro de la muñeca, una sonrisa que ante sus ojos era lo más bello y puro en este mundo de pesadillas. Luego de asentir y que la muñeca se sintiera mejor, el cazador tomó sus armas y volvió a enfocarse en la pantalla, igualmente la muñeca. Por su parte, Germán observaba la escena desde una de las ventanas del taller. Su disgusto grabado en su expresión era notorio, y no por el acto en sí mismo, sino por su disgusto por la criatura que profanó la imagen de su hermosa y amada exalumna, Lady María. En el momento en que adoptó su apariencia y forma, Germán resopló molesto, no deseando ver la repulsiva imagen de la falsa María. En su lugar, volvió su atención a la pantalla, o como él mismo lo llama, la puerta a su liberación, encontrando en este objeto que mira a través de los mundos, la posibilidad de la liberación de su contrato con el grande que lo mantiene cautivo en el sueño.